Nadie nos puede venir a engañar, absolutamente nadie, porque hemos visto este debate con las reservas del Banco Central. Escuché el otro día a un diputado que fue nada más ni nada menos que funcionario del gobierno, que se fue en helicóptero por la azotea de la Casa de Gobierno. Escuché decirlo muy suelto de cuerpo y sin ponerse colorado: estamos defendiendo el salario de los trabajadores. Jamás defendieron el salario de los trabajadores. Los únicos gobiernos que defienden el salario de los trabajadores son los gobiernos peronistas, compañeros. No hay otro que lo defienda. Y justamente, compañeros, justamente esta novedosa y revolucionaria decisión de utilizar esas reservas que están ahí y que todos hablan, todos las miran, pero que no se pueden tocar, justamente están dadas para reactivar la economía de tal forma que los trabajadores puedan seguir recuperando el poder adquisitivo de sus salarios, para poder retomar en nuestra economía el ritmo de crecimiento que tuvimos, que como consecuencia de la crisis internacional un poco se frenó. Pero bien lo decía el compañero Pereira, en una discusión o en una charla o en una reunión que tuvimos con la presidenta de la Nación, quien les habla le propuso: compañera Cristina, tiene que duplicar la indemnización para evitar los despidos, porque preveíamos en aquel momento, a principios del 2009, que esta crisis iba a afectar masivamente a los despidos de los trabajadores. Y nos respondió la presidenta de la Nación: muchachos, hay que evitar que el telegrama de despido llegue a los hogares de los trabajadores, porque los hogares de los trabajadores entran en un estado de angustia cuando tienen telegrama de despido. Y es cierto, por eso se implementó el repro, como bien lo señalaba el compañero Pereira, para evitar los despidos masivos y saber que los trabajadores tenían presente que en poco tiempo la economía se iba recuperando y iban a retomar nuevamente el ritmo de horas extra y los días trabajados que tenían. Y fue un acierto del gobierno nacional, porque quien les habla, con el compañero Caló y el compañero Viviani, estuvimos en plena crisis, hablando con las centrales obreras de España, con la UGT y comisiones obreras. Y estaban desesperados los dirigentes, no sabían qué hacer, tenían 6.000 despidos por día y iban a tener 4.200.000 desocupados a fin de año, y lo superaron. Cuando nosotros le dijimos, nosotros hace 15 días firmamos aumento salarial, hace 15 días se le dio aumento de salario a los trabajadores de la educación, no lo podían creer, compañeros. Nos decían: ¿cómo es posible que nosotros estamos desesperados para que no haya despido y en la Argentina hay aumento de trabajo? Esa es la diferencia, compañeros. Esto es lo que tenemos que agradecer a un gobierno que ha dado todo para evitar que en los hogares de los trabajadores haya angustia de despido. Por eso, compañeros, no nos pueden engañar más, no nos pueden confundir más, no nos pueden hacer creer que el país virtual o el país mediático tiene algo que ver con el país real, que es el que vivimos los trabajadores. Por supuesto que faltan muchas cosas, por supuesto que hay que seguir peleando para lograr más dignidad para los trabajadores, pero esa es la tarea que tenemos los dirigentes y el conjunto del movimiento.
Pero lo que no nos vamos a aceptar, que volvamos ni a la década del 90, ni al 2001, 2002, cuando la política que llevaban adelante era la política de ajuste. Y ustedes saben lo que es la política de ajuste, compañero. El trabajador no solamente sabe lo que es la política de ajuste, sino que ha sufrido la política de ajuste. Las políticas de ajuste son rebaja de salario. Las políticas de ajuste son despido de trabajadores. La política de ajuste es hambre a la sociedad. Por eso muchas veces, cuando algunos de estos señores dicen que en el país hay inflación, y puede haber un poco de inflación, y dice, porque en tal o cual lugar hay inflación cero o deflación. ¿Saben con qué pagaron? Como bien decía Pereira, los países de Europa y Estados Unidos, ¿con qué pagaron la inflación cero y la deflación? Con millones de pérdidas de puestos de trabajo. Y nosotros podemos tener algo de inflación, pero lo que no podemos aceptar es la pérdida de puestos de trabajo, compañeros. Esto es el valor que tenemos que defender. Por eso vemos, ya para ir terminando, vemos cómo recorren los canales de televisión. Estos señores que opinan, dicen, seguramente nunca sufrieron la angustia de que no le alcance el pan en sus hogares. Por eso hablan, dicen y opinan. Seguramente ha pasado eso. Pero esos señores se equivocan cuando creen que ellos tienen que tener la decisión de determinar las políticas que se deben aplicar. Los trabajadores estamos dispuestos a no ser más convidados de piedra. Y por eso estamos organizándonos de tal forma que tengamos el poder político necesario para que, si es necesario, también presentar nuestro propio candidato, compañero. Este es el objetivo. Este es el objetivo. Tenemos hombres capaces. Tenemos hombres responsables. Tenemos hombres comprometidos con los trabajadores, que es lo fundamental de un dirigente. Y además tenemos también la posibilidad de que todas las organizaciones gremiales puedan mostrar lo que han hecho. Los sanatorios, hospitales, hoteles, camping recreativo, sedes gremiales. Somos un país que construimos. Y los trabajadores estamos dispuestos a construir esa patria que nos merecemos los trabajadores, compañeros. Este es el desafío. Este es el desafío. No tengamos temores, sino tengamos decisiones. Así como en la década del 60 o 70 se creó la hora de los pueblos. Estoy convencido que ha llegado la hora de los trabajadores, compañeros. Muchas gracias, compañeros. Gracias.